La hermenéutica suele entenderse como una teoría sobre la interpretación de textos. Aunque esta noción no es errada, es pertinente formular algunas precisiones. En su libro Del texto a la acción, el filósofo francés Paul Ricoeur propone la siguiente idea. El decir del hermeneuta es un redecir que activa el decir del texto. ¿Qué quiere decir esto? Veamos despacio. En la frase anterior, Ricoeur usa 2 veces el verbo decir. Hay un primer decir que es el del texto y un segundo decir que es del hermeneuta. También lo podemos llamar lector, que es un redecir, un volver a decir, un decir de nuevo, el primer decir. Ese primer decir son las ideas que comunica, los argumentos que ofrece, la estructura con la cual está hecho. Lo que dice el texto. Aquí leer implica, por ejemplo, identificar tesis centrales y diferenciarlas de las secundarias. Lograr esclarecer cuáles son los argumentos que defienden dichas tesis. También puede implicar desentrañar cuáles son las relaciones entre las distintas partes del texto, así como precisar el sentido de ciertas palabras en su lengua original. Por ejemplo, cuando estamos ante una traducción de un texto antiguo o que originalmente fue escrito en una lengua distinta a la del lector. Pero también un texto dice cosas en otro sentido. Pensemos en que muchas veces leemos libros que no fueron escritos en este presente, ni con el lenguaje, ni el trasfondo cultural e histórico que tenemos hoy. Asimismo, algunos textos fueron escritos para responder preguntas que preocupaban a sus destinatarios iniciales, pero que no son nuestras preguntas. Entonces, el decir del texto es un decir para otro auditorio, para otras circunstancias distintas a las del lector del presente. Así pues, leer es tratar de identificar cuál es el decir del texto, cuáles son sus ideas centrales, cuál es su estructura, literaria, argumentativa, y a qué preguntas respondía cuando fue escrito y publicado. Esta lectura es muy exigente, pero es la que nos permite dar cuenta de cuál es el mensaje del texto, aquello que se nos comunica. Aquí ya nos encontramos con un primer redecir del texto hecho por el lector. Cuando leemos, tenemos que hacer el esfuerzo de entender muy bien los elementos que se acaban de nombrar y de hacerlo a partir de un trabajo sobre el texto. Como lectores intérpretes asumimos el trabajo de encontrar sentido a las estructuras de los textos, de recrear los contextos a los que esos textos se dirigieron inicialmente, de situarnos en una perspectiva que no es la nuestra, para conocer personas, pueblos y culturas que siguen mostrando hoy formas diversas de habitar el mundo. Conviene señalar que este trabajo es muy exigente, porque nos pide leer, sin imponerles a los textos nuestros propios criterios, nuestro conocimiento escaso o abundante sobre aquello que estamos leyendo, nuestras propias preguntas. Leer nos obliga a ser lo que Ricoeur llama discípulos del texto. Demos un paso en este breve recorrido. Hay otra manera de entender el redecir el texto, que es la tarea del intérprete o lector. Para aproximarnos a esta nueva manera, oigamos las palabras de Ricoeur. La interpretación de un texto acaba en la interpretación de sí de un sujeto que desde entonces se comprende mejor, se comprende de otra manera o incluso comienza a comprenderse. Para Ricoeur, leer es también interpretarse a uno mismo, dejarse tocar por la lectura, dejarse interpelar por los textos. Nos confrontamos ante lo que dice el texto, ante los argumentos que propone y que cuestionan, niegan o refuerzan las ideas que teníamos sobre algo antes de viajar por el texto. También nos confrontamos con las preguntas que se formularon otros para otro tiempo, pero que resuenan hoy para nosotros en el ejercicio de leer. Por ejemplo, la pregunta de si honrar a los dioses y rendir el culto debido a los muertos, o hacerle caso al rey, que se formula en la famosa Antígona de Sófocles, se plantea en un contexto con costumbres políticas y religiosas muy diversas a las nuestras. Pero podemos sentirnos confrontados y pensar, a propósito del texto, ¿cómo actuaríamos en situaciones difíciles? ¿Qué valores pondríamos en juego si nos vemos obligados a decidir entre dos normas que resultan contradictorias? En suma, redecir un texto es también redecirnos a nosotros mismos. En otras palabras, para Ricoeur, quien lee auténticamente se transforma, se cuestiona y se comprende cada vez mejor a sí mismo y al mundo que lo circunda. Demos el último paso en nuestro recorrido. Una vez hemos visto qué significa leer desde la perspectiva de Ricoeur, te invitamos a hacer un ejercicio reflexivo para que te pienses a ti mismo como lector o lectora. Las instrucciones detalladas las vas a encontrar en la plataforma Moodle. Lee con detenimiento lo que se indica allí.
Lo más importante es que des la oportunidad de viajar por tu propia biografía como lector, que recuerdes aquellos textos, novelas, cuentos, ensayos, por ejemplo, que más te han marcado en distintas épocas de tu vida, que recuerdes a las personas que te han acompañado en ese proceso, personas que te regalaron un libro o te sugirieron una lectura, personas que te enseñaron a leer o que admiras por su capacidad lectora. Por último, recuerda esos lugares donde te has formado como lector. Alguna biblioteca, un parque, la casa de un gran amigo, un aula. Lo importante de todo este ejercicio es que te encuentres contigo mismo y reflexiones sobre cómo te has configurado como el lector o lectora que eres. Cuando socialicemos este trabajo, veremos algunos vínculos con la propuesta hermenéutica y seguiremos adelante en nuestro itinerario formativo. Hasta la próxima.